Bien. Me comentan, por favor, si es que se logra ver, si se está proyectando mi pantalla. ¿Sí? ¿Se logra ver? Perfecto. Entonces, como siempre, para que no se entrecorte la llamada, voy a proceder a apagar mi cámara. Muy bien. En un segundo vamos a comenzar. Bien. Entonces, hoy nos toca el tema número 5. El tema número 5 es sobre la administración de los medicamentos. Muy bien, ustedes ya me conocen, soy el cirujano dentista, doctor Carlos Bodón Cotrín. Bien, ¿qué es la vía de administración de un medicamento? La vía de administración de un medicamento es la manera en que llega a nuestro cuerpo, cómo se introduce en el organismo un medicamento. Se escoge normalmente la más adecuada en función de las características del paciente, lugar, edad y estado, y además del tipo de tratamiento que requiere su dolencia. Influye también la forma farmacéutica que es según la Sociedad Internacional de Farmacia Hospitalaria. La forma externa que adopta un fármaco y la que hace posible, fácil y eficaz su administración, es decir, un medicamento con un mismo principio activo, que es la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ejercer una acción terapéutica o diagnóstica, que lo componen, puede presentar varias formas farmacéuticas. Por ejemplo, un mismo medicamento puede ser administrado como inyectable, comprimido o supositorio. Y cada una de ellas constituye una forma farmacéutica diferente. Y por ende, eh, cada uno de estos medicamentos tiene que cumplir la misma función. Quiere decir, si unos son por vía oral, otros son por vía sublingual, otro por vía intramuscular, todos tienen que tener la misma función. Entonces, para cada vía de administración hay formas farmacéuticas diferentes. A ver, un momento. Muy bien. ¿En qué consiste? Antes de esto les quiero preguntar, ¿cuáles son las vías de administración que ustedes conocen? A ver si lo pueden compartir en el chat, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, vayan escribiendo las vías de administración que ustedes conocen. A ver, muy bien. Entonces, está respondiendo bien. La vía de administración, tenemos la vía oral, sublingual, rectal, vaginal, ótica,
nasal, cutánea, transdérmica, la vía conjuntival. De todas estas vamos a ir hablando. Muy bien, están respondiendo bien. Es importante, me gusta que la clase sea interactiva para que ustedes también puedan escribir y puedan expresar sus conocimientos. Eso también es muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste la vía oral para tomar medicamentos. El medicamento es introducido en el organismo a través de la boca, donde es deglutido, pasa al estómago y al intestino, donde es absorbido y desde donde ejerce su acción terapéutica. Es la vía más frecuente, pues cuenta con la ventaja de ser segura y poco costosa, además de no provocar dolor y permitir al paciente tomar la medicación por sí mismo. En caso de intoxicación, permite su eliminación del organismo mediante lavado gástrico o bien por inducción del vómito. En general, los fármacos que se administran por esta vía suelen ser muy estables, lo que ofrece ventajas para su transporte y almacenamiento. Entre sus desventajas se halla que no es apta para personas con problemas para deglutir, pacientes que tengan vómitos, que tengan dañado el tubo digestivo o que estén inconscientes. En caso de que el medicamento pueda ser degradado por los jugos digestivos, esta vía no podrá utilizarse. Por otra parte, el tiempo desde su ingesta hasta el inicio del efecto puede ser algo prolongado, por lo que no será útil en caso de que se precise un inicio de acción rápido por un problema urgente. Además, su sabor puede ser desagradable. Y por otra parte, existen fármacos que pueden irritar el tracto digestivo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, o ustedes ya saben que es la aspirina, y muchos otros antiinflamatorios no esteroideos como los AINES. Bien, ¿cuándo se toma un fármaco por vía oral? La comida y otros fármacos que se encuentren en el tracto digestivo pueden afectar a la cantidad y la rapidez con que este medicamento se absorbe. De este modo, algunos fármacos deben ingerirse con el estómago vacío, otros han de tomarse con comida. Incluso algunos no deben tomarse junto con ciertos fármacos y algunos pueden estar contraindicados por la vía oral. Algunos fármacos administrados por vía oral irritan el tracto digestivo, como por ejemplo les explicaba hace un momento el ácido acetil salicílico. Y la mayoría de los demás fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por sus siglas AINES, pueden dañar el revestimiento del estómago y del intestino delgado y puede causar una úlcera o agravar una úlcera o un daño ya preexistente. Hay otros fármacos cuya absorción en el tracto digestivo es limitada o irregular, o bien son destruidos en el estómago por los ácidos y las enzimas digestivas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos en las clases anteriores qué medicamentos eran los que producían daño gástrico, que podían producir incluso úlceras? ¿Recuerdan ustedes qué medicamentos eran? A ver, los leo en el chat.
Muy bien, perfecto. Habíamos hablado que el ibuprofeno y el naproxeno causaban gastritis. Y por supuesto los antibióticos, ¿no? Pero en el caso de los AINES era el ibuprofeno y el naproxeno. Esto se produce debido a que va a haber un efecto sobre la microcirculación gastrointestinal. Entonces, estas alteraciones de la microcirculación gástrica parecen, puede ser un episodio en la patogenia de las lesiones inducidas o producidas por los AINES. Existen algunos estudios experimentales que han llegado a constatar que tras la administración de un AINE se produce una clara disminución del flujo sanguíneo de la mucosa gástrica en las regiones en las que poco después aparecen las úlceras. Quiere decir que se ha producido una isquemia en esa zona. La isquemia focal alteraría la capacidad de la mucosa para resistir la retrodifusión del ácido, dando lugar a necrosis tisular. Por esa razón, se evidenció de que este efecto sobre el flujo sanguíneo gástrico se produce en parte por la adhesión de neutrófilos al endotelio vascular y en parte por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, han hecho muchos estudios que han demostrado el daño del endotelio vascular que se produce precozmente por la ingesta de los AINES. Entonces, sabemos que los AINES más comunes, por lo menos aquí en el Perú, son el ibuprofeno y el naproxeno. Entonces, estos son medicamentos que van causando lesiones gástricas, que van causando gastritis aguda, gastritis crónica, e incluso en algunos casos las úlceras, que son muy dañinas. Muy bien. A ver, ya. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cuándo no puede utilizarse la vía oral? En este caso, se requieren otras vías de administración, como lo son, por ejemplo, cuando una persona no puede ingerir absolutamente nada, cuando un medicamento se debe administrar rápidamente o en una dosis muy precisa, o también una dosis muy grande, cuando un fármaco se absorbe mal o de forma errática en el tracto digestivo. Tenemos ahora las vías inyectables. ¿Recuerdan ustedes, lo hemos visto en clase, cuáles son las vías inyectables? A ver si lo pueden escribir en el chat, por favor. Muy bien, perfecto. La vía intravenosa, subcutánea, intramuscular, todas ellas. Perfecto. Ahora las vamos a ver a detalle. Muy bien. Entonces tenemos las vías inyectables. La administración mediante inyección por vía parenteral incluye las siguientes vías de administración, como por ejemplo la vía subcutánea, que es bajo la piel, la intramuscular, por supuesto, es en un músculo, la intravenosa en una vena, la intrarrectal, la intratecal, perdón, alrededor de la médula espinal. Un producto farmacéutico
Puede ser preparado o manufacturado de manera que se prolongue su absorción desde el lugar de la inyección durante horas, días o incluso más tiempo. Estos productos no necesitan ser administrados con la misma frecuencia que los fármacos de absorción más rápida. Entonces, tenemos, por ejemplo, bien, vamos a detallar una por una. Tenemos la vía subcutánea. Para la administración por vía subcutánea, se inserta una aguja en el tejido adiposo, que vendría a ser el tejido graso, justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos o capilares y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Como alternativa, un fármaco llega al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. Los fármacos de proteínas de gran tamaño, como por ejemplo la insulina, suelen alcanzar el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, debido a que se mueven lentamente desde los tejidos hasta el interior de los capilares. La vía subcutánea es la que se utiliza para la administración de muchos fármacos proteicos, ya que si se suministraran por vía oral, serían destruidos en el tracto digestivo. Entonces, eso es referente a la vía subcutánea. Y aquí podemos apreciar que el modo de aplicación es a 45 grados. Podemos ver en la imagen la epidermis, la capa Esta dermis, imagen yo la tengo acá. la dermis, luego viene el tejido celular subcutáneo. Es en esta zona donde se va a depositar el medicamento, en el tejido celular subcutáneo. Y abajo se encuentra el músculo. Por esta razón, al introducir el medicamento en el tejido celular subcutáneo, es que se conoce como la vía subcutánea. ¿Recuerdan ustedes en qué caso se utiliza la vía subcutánea? ¿Cuál es más? Muy bien. Se utiliza en caso de vacunas y también en la insulina, ¿no? En este caso se debe introducir entre 1.5 mililitros a 2 mililitros. Normalmente las zonas de mayor aplicación para este vía son la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo, el tejido laxo del abdomen y la zona escapular de la espalda. Pero tenemos que tener en cuenta que su absorción es bastante lenta, ¿ya? Exacto, para administrar insulina. ¿Y por qué bastante? Ni ganglios linfáticos, donde también se coloca en el tejido laxo del abdomen, donde se inyecta la insulina. Muy bien. Tenemos ahora la vía intramuscular. Esta vía es preferida a la vía subcutánea cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco, debido a que los músculos están a mayor profundidad bajo la piel y los tejidos grasos. Además, se utiliza una aguja más larga. Los fármacos suelen inyectarse en un músculo del antebrazo, en el muslo o en la nalga. La rapidez con que el fármaco es absorbido en el torrente sanguíneo depende en parte del suministro de sangre al músculo. Cuanto menor sea el aporte de sangre,
más tiempo necesitará el fármaco para ser absorbido. Aquí podemos apreciar que la aguja se encuentra en 90 grados, ¿no? Y va a atravesar la epidermis, la dermis, la vía subcutánea y va a llegar al músculo. En el músculo se va a depositar el medicamento. Sabemos que este es el cuadrante superior externo y aquí es donde se debe hacer la punción. Recuerdan ustedes, lo hemos visto, lo he preguntado varias veces, cuál es la estructura anatómica que tenemos que palpar para poder hacer la medición hacia el cuadrante superior externo. ¿Recuerdan ustedes? Lo he preguntado varias veces en clases. ¿Sí? Cresta ilíaca, muy bien. Pero es la cresta ilíaca anterior, ¿no? Muy bien. Sí, perfecto, la cresta ilíaca. Aquí tenemos pues un gráfico y sabemos que el glúteo se divide en 4 cuadrantes. Y aquí podemos apreciar el superior externo, que es donde tenemos que aplicar. No en el inferior externo, porque la distribución del nervio ciático pasa muy cerca. Ni hablar en el superior interno, menos en el inferior interno. Vamos a dañar, vamos a lacerar la trayectoria del nervio ciático y esto va a producir pues un daño que puede llegar a ser irreparable. Entonces, respecto a la vía de administración intramuscular, se utiliza, a ver, les voy a preguntar, ¿para qué clase de medicamentos creen ustedes que se utilizan la vía intramuscular? A ver, me van diciendo ustedes. Muy bien. Exacto. La vía intramuscular se utiliza para analgésicos, la aplicación de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, incluso algunas vacunas. Perfecto, la vitamina también se coloca por ahí, la vitamina B y muchas otras vitaminas, ¿no? Entonces, el modo de aplicación, en el caso de la vía intramuscular, la medicación se va a colocar íntegramente en el músculo, pero no debe ser más de 15 mililitros. Suele utilizarse, como les explicaba, en el cuadrante superior externo del glúteo, pero también en el músculo deltoides y también en el vasto lateral de la pierna. Por eso les indicaba, en el caso de alergia, se puede colocar, por ejemplo, la hidrocortisona, tanto en el glúteo, en el muslo o en el deltoides, en el hombro. En el caso de alergia, en cualquiera de estos 3 puntos, ya para tenerlo en cuenta. Normalmente, en el caso de los niños menores de 3 años, se va a aplicar en el vasto lateral de la pierna, ¿ya? En el muslo. Muy bien. Tenemos también la vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa, se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución que contiene el fármaco puede administrarse en dosis individuales
o por infusión continua intravenosa, que se conoce como venoclisis. En la infusión intravenosa, la solución se mueve por gravedad a partir de una bolsa de plástico colapsable, o bien, lo que es más habitual, mediante una bomba de infusión por un tubo fino flexible, que se conoce como catéter, introducido en una vena, por lo general en el antebrazo. La vía intravenosa es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo, de modo rápido y bien controlado. También se utiliza para la administración de soluciones irritantes que producirán dolor o dañarían los tejidos si se utilizaran por vía subcutánea o en inyección intramuscular. Una inyección intravenosa puede ser más difícil de administrar que una inyección subcutánea. Por supuesto, más difícil que una inyección intramuscular, porque la inserción de una aguja o un catéter en una vena puede resultar complicada, en especial si la persona es obesa, si la persona es muy mayor, si no se notan mucho las venitas, ¿no? Entonces, sabemos que en el caso de la vía intravenosa o endovenosa, la cantidad de fármaco va a ser mucho mayor. Por supuesto que en la vía subcutánea no se va a poder colocar demasiado medicamento, porque recuerden que se forman pápulas. Y en la vía intramuscular, recuerden que solo se puede colocar hasta 15 mililitros, porque después se empieza a dañar el músculo. ¿Debido a qué? Debido a que no hay suficiente sistema linfático en la zona para reabsorber y para llevar al torrente sanguíneo tal cantidad de medicamento. Por ello, cuando se va a suministrar una vía, se va a suministrar una cantidad importante de medicamento, se elige la vía intravenosa. Entonces, ¿qué medicamentos creen ustedes que se administran justamente en la vía endovenosa? A ver, los leo. ¿Qué medicamentos creen? ¿Qué medicamentos creen ustedes que se va a administrar por vía endovenosa o intravenosa? Muy bien, vamos a ver. Bien, a ver, perfecto. Antibiótico, vitamina, perfecto. Por supuesto, las vitaminas, ¿no? Anestesia, antieméticos, por supuesto, por supuesto. Entonces, normalmente se va a aplicar en el caso de medicamentos, por ejemplo, en el uso en emergencia, lo que más se utiliza es la vía intravenosa. Por ejemplo, la aplicación de sueroterapia, quiere decir medicamentos diluidos en el suero, ¿no? La administración, por supuesto, como les indico, de fármacos diluidos. Todo tipo de fármaco que sea diluible en suero se va a administrar por la vía intravenosa. La manera de aplicarlo va a ser mediante la canalización de una vía venosa, periférica o de un catéter central. Y a diferencia, pues, de las otras vías, su absorción es inmediata.
Por ejemplo, en el caso de la vía subcutánea, les había dicho que la absorción es bastante lenta, debido a que es una zona, la vía subcutánea es una zona poco vascularizada. Y la vía intramuscular, la absorción es, por supuesto, más rápida que la subcutánea, pero que el efecto aparece aproximadamente a los 15 minutos. Y esto es porque hay una importante vascularización a nivel del músculo. Pero la vía intravenosa es la más rápida. La opción es inmediata. Cuando un fármaco se administra por vía intravenosa, se distribuye de inmediato al torrente sanguíneo y tiende a tener un efecto más rápido cuando se suministra por cualquier otra vía. En consecuencia, el personal sanitario controla minuciosamente a los pacientes que reciben una inyección intravenosa, tanto para asegurarse de la eficacia del fármaco como para saber si causa alguna reacción adversa. Además, el efecto de un fármaco administrado por esta vía suele durar menos tiempo. Por lo tanto, algunos medicamentos deben administrarse de modo continuo mediante infusión intravenosa, conocida como venoclisis, para mantener su constante efecto. ¿Se han dado cuenta o han percibido que cuando les colocan suero van mucho al baño? Esto es debido a que el medicamento se diluye en suero. Y como constantemente se va excretando, la duración en el organismo es de corta duración. Aquí podemos apreciar una imagen de lo que les estoy hablando. Y bueno, tenemos ahora la vía intrarrectal. En este caso, se inserta una aguja, la vía, perdón, intratecal. Se inserta una aguja entre dos vértebras en la parte inferior de la columna vertebral y dentro del espacio que se encuentra alrededor de la médula espinal. El fármaco se inyecta en el conducto raquídeo. Es frecuente emplear una pequeña cantidad de anestésico local para insensibilizar la zona de la inyección. Esta vía se utiliza cuando es necesario que un fármaco produzca un efecto rápido o local en el cerebro, en la médula espinal o en las membranas que los envuelven, que son las meninges. Por ejemplo, para el tratamiento de infecciones en dichas estructuras. En algunos casos, los anestésicos y los analgésicos, como la morfina, también se administran de este modo. Tenemos ahora la vía sublingual. Algunos fármacos se colocan bajo la lengua, que es la vía sublingual. O también hay fármacos que se colocan entre las encías y los dientes, que en este caso se les denomina la vía bucal, para que puedan disolverse y ser absorbidos directamente por los capilares en esa zona. Estos fármacos no se tragan. La vía sublingual está indicada sobre todo para la administración de nitroglicerina, que es un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho, debido a que su absorción es rápida y el fármaco llega de inmediato al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar previamente por la pared intestinal y el hígado. Sin embargo, la mayoría de los fármacos no pueden tomarse de esta forma, porque pueden ser absorbidos de manera incompleta o irregular. Hoy en día hay muchos fármacos que se están creando y se están utilizando por esta vía. Incluso hay gotitas que se colocan por vía sublingual debido a la gran vascularización de esta zona y a la rápida absorción, evitando el fenómeno de primer paso, ¿no? ¿Qué medicamentos de vía sublingual conocen ustedes? Lo anotan, por favor. ¿Qué medicamentos vía sublingual conocen?
Muy bien, perfecto. Como habíamos hablado, el captopril principalmente, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la vía sublingual. Recordemos que la administración de un fármaco por vía sublingual es una forma especial de la vía oral, por la que el fármaco, tras disolverse en la saliva, normalmente, y su función, es llegar a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos venosos, también de ganglios linfáticos, que se encuentran en la mucosa sublingual y en el tejido conjuntivo submucoso, evitando así el efecto del primer paso hepático, ya que los vasos sublinguales llegan a la vena cava superior. Podemos encontrar algunas ventajas de la vía sublingual, como por ejemplo, es fácil de administrar, la velocidad de absorción y la biodisponibilidad son superiores a la vía oral. El inicio de acción es más rápido en comparación con los fármacos ingeridos por vía oral, al permitir el tránsito directo del principio activo a la circulación sistémica. Por su rápido efecto, es especialmente útil en situaciones de urgencia, como por ejemplo en caso de una coronariopatía, en caso de hipertensión arterial, como me han escrito muy bien, se les tendría que dar el captopril, ¿verdad? Se evita pues una posible alteración o inactivación gastrointestinal o hepática, porque no pasa por el fenómeno del primer paso. El efecto del medicamento puede suspenderse rápidamente. Si empieza a sentir un tipo de sensibilidad y todavía queda medicamento, pues el medicamento lo puede escupir. Pero también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, solo se pueden administrar sustancias dosificables en pequeña cantidad, quiere decir en pocos miligramos. Al ser limitada la superficie bucal, las variaciones del pH bucal normalmente son entre 6, 7 y 7.5. Entonces, si el pH aumenta, definitivamente va a alterar la absorción del medicamento. Y también puede pasar que hay personas que se colocan el medicamento sublingual, pero se lo pasan. Entonces, este medicamento no está diseñado para eso. Entonces va a producir una irritación gástrica, una irritación esofágica también. Normalmente los medicamentos sublinguales se formulan como tabletas, películas o obleas, aerosoles, gotitas, ¿no? Eh, por este tipo de presentaciones es para que sea más sencillo ser absorbido por la vena y arteria renina, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Aquí podemos apreciar en la imagen que se está haciendo pues la representación que el paciente está tomando una pastilla por vía sublingual. Entonces, obviamente, esto es hecho por computadora. Aquí en esta zona vamos a tener el frenillo lingual. ¿Cuál es la característica del frenillo lingual? Es que la lengua consta de 17 músculos y todos se insertan en el rafe medio lingual. La curiosidad de este rafe medio lingual es que no tiene ni inervación ni vascularización. Quiere decir, ustedes han visto alguna persona que tiene un piercing en la lengua y cuando se lo colocan dicen, no duele absolutamente nada. Esto es porque en la zona del rafe medio no hay ninguna terminación nerviosa. Entonces no va a sentir dolor. Y tampoco sangra, porque tampoco tiene vascularización. Entonces esto viene así, insertado. Entonces hay problemas, hay personas que tienen problemas para pronunciar la R. Hay personas que tienen problemas para deglutir. Y esto es debido a una inserción muy elevada del frenillo lingual.
Y se reconoce cuando el paciente, se le pide al paciente que saque la lengua y su lengua se pone en forma de corazón, debido a que el frenillo lingual, este RAFE, los va a ir jalando, jalando. Entonces el RAFE produce que la lengua tenga una forma acorazonada, ¿no? Lengua de corazón. Entonces, les decía que por esta zona no hay vascularización ni inervación, pero entre el piso de boca y la base de la lengua hay una arteria que viene por esta zona y va al piso de boca, que es la arteria y vena ranina. Y esto, pues, facilita la absorción de los medicamentos para que pasen rápidamente al torrente sanguíneo a través de la vena cava superior. Como les indicaba, la lengua tiene 17 músculos. La lengua es un músculo sumamente fuerte. Entonces, hay mucho tipo de, a ver, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, hay niños que tienen la costumbre o el mal hábito de empujar los dientes superiores con la lengua. Entonces, esos dientes van a estar inclinados hacia adelante. Lo mismo, hay niños que tienen el mal hábito de empujar los dientes inferiores con la lengua. Entonces, lo mismo, los dientes van a estar vestibularizados, van a estar hacia adelante, van a estar separados, ¿no? Entonces, la lengua es un músculo muy fuerte. Si tratamos de hacer resistencia, la lengua probablemente gane. Por ello, cuando los pacientes, sea niño, adolescente o adulto, tiene un mal hábito instalado, por ejemplo, la succión digital también, se le va a colocar un rompehábito. ¿Qué hace el rompehábito? Va aquí a tener una placa de acrílico, pero va a tener unas puntitas. Y estas puntitas van a hacer que la lengua sea adherida. Entonces, el organismo, al detectar peligro, ya no va a proyectar la lengua hacia adelante. Y el aparato va a procurar alinear los dientes. Y también va a romper el hábito, porque la lengua, como les indico, al percibir peligro, la mente al percibir peligro, ya que se hace una gran herida, no la proyecta hacia adelante. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si no se coloca este tipo de aparatología, la lengua es tan fuerte que va a vencer a cualquier aparato. La única forma es cuando se empieza a lacerar la lengua, porque se hacen aftas y es muy doloroso. Entonces la persona va a poner todo su empeño que la lengua no se vaya para adelante. Tenemos también la vía rectal. Muchos fármacos que se administran por vía oral pueden también utilizarse por vía rectal en forma de supositorio. En esta presentación, el fármaco se mezcla con una sustancia cerosa que se disuelve o licúa tras ser introducida en el recto. La absorción del fármaco es rápida gracias al revestimiento delgado del recto y al abundante riego sanguíneo. Los supositorios se prescriben para las personas que no pueden tomar un fármaco por vía oral, porque tienen náuseas o no pueden tragar, o bien debido a restricciones en la alimentación, como sucede antes y después de una intervención quirúrgica. Los fármacos que pueden ser administrados por vía rectal son, por ejemplo, el paracetamol, que es el acetaminofeno, que conocemos que se utiliza para la fiebre, es un antipirético. El diazepam, que se utiliza como un anticonvulsivante, también como un ansiolítico. Y también los laxantes, ¿no? Que se emplean para el estreñimiento. Los fármacos en forma de supositorio probablemente sean irritantes, ¿no? En otro tipo de presentación. Aquí tenemos los supositorios, ¿no? Pero también es importante saber que si bien es cierto, la vía rectal es muy vascularizada, pero también pues debido a los restos fecales, se puede impedir el- la absorción como corresponde, ¿no?
Por ello tampoco se usa demasiado la vía rectal. Aquí tenemos alguna imagen de supositorios. Luego tenemos la vía vaginal. Algunos medicamentos pueden administrarse a las mujeres por vía vaginal en forma de solución, comprimido, crema, gel, supositorio o anillo. De esta forma, el fármaco es lentamente absorbido por la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógeno a las mujeres durante la menopausia, con el fin de aliviar los síntomas vaginales, como lo son la sequedad, la irritación y el enrojecimiento. También se van a administrar los famosos óvulos vaginales. Muy bien. Antes de hablar de la vía ocular, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se administren por vía oftálmica? A ver, me escriben en el chat, por favor. La pregunta es, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se administren por vía oftálmica? A ver, sigan escribiendo los medicamentos que conozcan. Muy bien. Perfecto. Ajá. Sí, las lágrimas artificiales, el colirio, la gentamicina, pero también se administran por esta vía diferentes antibióticos. Por ejemplo, tenemos el cloranfenicol, que este medicamento inhibe la síntesis de proteínas mediante su unión con la subunidad ribosomal y es un agente bacteriostático de amplio espectro. Antiguamente, se utilizaba en casos de conjuntivitis e infecciones de la superficie corneal, porque producía una penetración adecuada a través del epitelio corneal. Su uso actualmente está limitado, ¿no? Debido a la asociación con la anemia aplásica. Luego tenemos también medicamentos como la poximicina B. Esto es una mezcla de péptidos cuya función es disolver los fosfolípidos de las membranas bacterianas. Se usa en gotas y también se utiliza en conjuntivitis, pero principalmente en úlceras corneales. Luego tenemos la bacitracina, que es una mezcla de polipéptidos que también van a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. Lo mismo, viene su presentación, es en gotitas y se utiliza cuando hay cuadros infecciosos avanzados de la superficie corneal. Luego tenemos los aminoglúcidos, que tienen función básicamente bactericida, ¿no? Inhibe el proceso de iniciación de síntesis de las proteínas. Este medicamento existe en gotitas en presentación de colirio, pero ya sabemos que es un potente bactericida. Y tenemos también las sulfonamidas, que este medicamento tiene función bacteriostática y se utiliza bastante en la vía oftálmica.
Aquí podemos ver que hay una persona que se va a administrar un medicamento por vía oftálmica. Luego tenemos la vía ótica. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se administren por vía ótica? A ver, lo escriben en el chat, por favor. Muy bien. Otosalbón, Otizán, Otomicin. Muy bien. En el caso de los medicamentos óticos, tenemos medicamentos que se utilizan para las infecciones, como por ejemplo el ácido acético, el clorafenicol, el ciprofloxacino. Tenemos también medicamentos óticos antimicóticos, como por ejemplo el clotrimazol, también está el ácido acético. Y los agentes que van a producir el ablandamiento del cerumen, como por ejemplo el peróxido de carbamida, el carbonato de sodio al 10%, y en este grupo se encuentra pues los otosalbón, otosalmín, todos ellos que son para ablandar el cerumen. Y en el caso de los analgésicos, como escribió una alumna, tenemos a la benzocaína, ¿no? Es muy importante. Estos medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan para las infecciones, ya sea bacteriostático o bactericida, se produce porque el paciente puede tener, por ejemplo, una infección a nivel de los senos maxilares, a nivel nasal. Y si tiene una infección producida por una sinusitis, puede dañarse también el oído. Y la infección llega al oído medio. ¿Saben ustedes por qué hay esa relación entre la nariz, la vía nasal y el oído medio? A ver, los leo en el chat. ¿Cuál es la conexión entre la vía nasal y el oído medio? A ver, les voy a dar un minuto para que respondan. A ver, la conexión que existe entre la vía nasal y el oído medio es debido a la trompa de Eustaquio. Por esta razón, cuando tenemos una infección nasal, puede llegar a infección ótica. Y cuando tenemos una infección al oído, puede llegar a la vía nasal. Entonces, es debido a la trompa de Eustaquio, que es una pieza fundamental dentro del engranaje del oído. Y es así porque este pequeño tubo conecta la garganta con el oído medio. Entonces, cuando hay una infección nasal, una infección de la garganta, se llega al oído medio, por esa razón. También pues recibe el nombre de tuba o trompa auditiva.
Entonces, en cualquier caso, su objetivo principal es equilibrar las presiones del oído medio para que el tímpano pueda transmitir las ondas sonoras de manera eficaz hacia el nervio acústico. Además, va a proteger sus estructuras ante cualquier cambio. Esta trompa de Eustaquio es una prolongación tubular que va a medir entre 3,5 a 5 centímetros. Por ello conecta al oído con la zona de la garganta y con la zona nasal. Entonces es de una proporción regular. Este conducto transcurre desde el oído medio hasta la zona de la nasofaringe. Por ello se indica que conecta el oído con la nariz y con la garganta. Entonces, sabemos que conecta el oído medio hacia la nasofaringe, donde se une el sistema respiratorio. Para mantener la hidratación y protegerse de agentes nocivos, la trompa de Eustaquio tiene cubiertas las paredes internas a través de una mucosa. Entonces, es muy importante que mantenga esa hidratación, ya que ha de ser flexible en todo momento. Se abre y se cierra en muchas ocasiones a lo largo del día. Entonces, esta trompa de Eustaquio tiene un sistema de apertura y cierre para poder cumplir con una función doble, ¿no? Por un lado, protege la entrada de líquidos y por otro, elimina el exceso de presión producida por el aire o por un fluido. Y todo esto ocurre para que el oído medio siempre esté protegido y funcione de la manera correcta. Si el aire del interior no está bien compensado, los sonidos no se escucharán con claridad. Lo mismo ocurre si hay líquido en el interior del oído, los huesos no se moverán, los huesecillos del oído estamos hablando, y no habrán vibraciones. Cuando la trompa de Eustaquio no evacúa la presión, se genera un peligro para el tímpano y probablemente una pérdida de la audición. Entonces, es importante, ¿no? Si la persona siente una presión dentro del oído y a veces puede sentir presión y dolor o un sonido, ¿no? Un acúfonus, un sonido como si fuera pues las olas del mar, ¿no? Entonces, es posible que se haya producido una lesión eh, típica del oído, ¿no? Entonces, la persona puede experimentar una sensación de chasquido, tener algunos zumbidos en el oído, incluso algunas cosas algunas personas pueden tener el síndrome de Meniere, que es un síndrome de pérdida de equilibrio. Entonces, es muy importante porque hay muchas personas, muchos adultos mayores que tienen problemas de equilibrio. Entonces, puede ser que tengan algún tipo de infección óptica, pero puede ser que su infección esté a nivel de la trompa de Eustaquio o una infección nasofaringea. Puede producir este tipo de mareos, este síndrome de Meniere, ¿ya? Es muy importante. Aquí podemos apreciar en la imagen una persona que se esté echando algún tipo de gotas, probablemente para ablandar el cerumen. Tenemos ahora la vía nasal. En caso de que un medicamento debe ser inhalado y absorbido por la delgada membrana mucosa que reviste los conductos nasales, es necesario transformarlo en diminutas gotitas suspendidas en el aire. Quiere decir atomizarlo. Una vez absorbido el fármaco, entra en el torrente sanguíneo. Los fármacos administrados por esta vía suelen actuar rápidamente. Algunos irritan los conductos nasales. Los fármacos que pueden ser administrados por vía nasal, por ejemplo, son la nicotina cuando el paciente para que deje de fumar, la calcitonina para la osteoporosis, el sumatriptán para la migraña y los corticosteroides para la alergia. Y aquí les pregunto, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se administren por la vía nasal? A ver, los leo en el chat.
Muy bien. ¿Qué otro medicamento conoce? Avami, fluticasona, muy bien. Rinocor, Rinovb también, muy bien. En este caso, se van a subdividir en tres grandes grupos. Primero vamos a tener los medicamentos vía nasal, que son esteroideos, que son un tratamiento definitivo y muy prescrito para casos de rinitis alérgicas y rinosinusitis alérgica. Su eficacia es bastante alta, incluso en casos difíciles, donde la patología ya se ha establecido y ha pasado a ser una patología crónica. Tenemos los antihistamínicos, que sabemos que bloquean la liberación de histamina, la sustancia clave en el desarrollo de los procesos alérgicos, ¿no? Como les había hablado desde un inicio. Este medicamento generalmente son en aerosoles de gotículas minúsculas que se liberan en la mucosa nasal. Se utilizan en caso de tratamiento de rinitis alérgicas. Y sabemos que la histamina también es un vasodilatador. A veces se emplean pues para aliviar otros tipos de rinitis, porque hay varios tipos de rinitis. Puede combinarse con esteroides también, los antihistamínicos, para conseguir mejores resultados. Y tenemos los medicamentos vía nasal alfa bloqueantes, que son fármacos descongestivos nasales. Se utilizan por pequeños periodos de tiempo. Por lo menos se utiliza 2 o 3 días, más no. ¿Por qué se usa pocos días para evitar un efecto rebote? Porque va a acabar debilitando los vasos sanguíneos y va a producir ya no una rinitis alérgica, sino una rinitis medicamentosa. Por ello, los alfa bloqueantes se utilizan por un corto periodo. Muy bien. Aquí podemos ver cómo ingresa el medicamento, ingresa por la nariz, ingresa también a los senos maxilares, en pequeñísima proporción a los senos frontales. No sé si alguna vez ustedes han sentido que cuando están resfriados les pesa la cabeza. Lo han sentido, ¿verdad? Entonces tienen pesadez en la cabeza, tienen sueño. Esto es debido a que la mucosidad produce que se llene la zona del el seno maxilar. Recordemos que los senos maxilares son cavidades aéreas, están llenas de aire. Por eso cuando se toma una radiografía salen de color negro, son radiolúcidas, porque están llenas de aire, los senos maxilares. Pero tenemos también el seno frontal. Entonces, cuando hay procesos de sinusitis, una gripe, tanto el seno maxilar como el seno frontal se encuentran llenos de mucosidad. Es por eso que sienten que les pesa la cabeza, que tienen mucho sueño, que les duele la frente, ¿verdad? Ya, es debido a que los senos maxilares y los senos frontales están llenos de mucosidad. Entonces, obviamente tiene que tomar un medicamento para tales casos, pero también se utiliza corticosteroides a nivel nasal, como por ejemplo la Vamis, también tenemos la fluticasona, el flixonase, que son justamente corticosteroides. Sabemos que estos corticoides producen un producto antiinflamatorio muy rápido, muy agresivo. Entonces van a hacer que toda esta mucosidad se desprenda y luego el paciente o lo elimina por la vía nasal o se lo pasa. Y si se lo pasa, pues va al sistema digestivo y se elimina por la vía natural. No hay ningún problema. Y también es importante mencionar que los sprays nasal se presentan por medio de gotículas. ¿Con qué finalidad? Que este aerosol ingrese a esta zona del seno maxilar, que llegue incluso al seno frontal y que luego vaya a la zona posterior
nasal, incluso llegando a la garganta. También es importante mencionar que cuando el paciente o la persona utiliza un spray nasal, luego siente un sabor raro en la garganta, siente que la garganta está irritada. Es normal, porque el medicamento está diseñado para mantenerse en la membrana de la mucosa nasal y también en la membrana de los senos maxilares, más no en el epitelio del esófago, en el epitelio de la garganta. Por eso se siente que hay como un ardor, una incomodidad, porque no está diseñado para esa zona. Pero es inevitable muchas veces que pase por aquí. Luego tenemos la vía inhalatoria. Los fármacos administrados por inhalación bucal deben ser atomizados en gotitas más pequeñas que los administrados por la vía nasal, justamente para lograr que los fármacos pasen por la tráquea y entren en los pulmones. La profundidad que alcanzará el fármaco en los pulmones dependerá del tamaño de las gotas. Las más pequeñas son las que alcanzan mayor profundidad, con lo que aumenta la cantidad de fármaco absorbido en el interior, por supuesto, de los pulmones, ¿no? Y luego va a ser absorbido hacia el torrente sanguíneo. Son pocos los fármacos que se administran por esta vía, ya que la inhalación debe ser controlada cuidadosamente para asegurar que una persona recibe la cantidad exacta del fármaco en un tiempo determinado. Además, puede ser necesario disponer de un equipo especializado para administrar el medicamento por esta vía que nos estamos refiriendo. Por lo general, este método de tratamiento se utiliza para administrar fármacos que actúan específicamente sobre los pulmones, como por ejemplo los antiasmáticos en aerosol, ¿no? Denominados inhaladores, y para la administración de gases utilizados en anestesia general. Entonces, ¿qué medicamentos que se utilizan por vía inhalatoria conocen ustedes? ¿Cuál más conocen? A ver. Muy bien, budesonida, perfecto. El medicamento que menciona Jennifer López, la budesonida, es un medicamento muy bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que el salbutamol es un medicamento altamente adictivo. Es muy bueno. Produce una desinflamación rápida, certera de los sacos alveolares. Recordemos que cuando un paciente o una persona presenta sibilancia, presenta broncoespasmo producido por una bronquitis asmatiforme, esta sibilancia se da debido a la acumulación de mucosidad justamente en los sacos alveolares, por la dificultad para ingresar y salir el aire, porque está llena de mucosidad. Entonces, el salbutamol ahí cumple una función fundamental debido a que este aerosol ingresa por la vía inhalatoria hacia los pulmones, produciendo un proceso
una acción antiinflamatoria muy rápida. Muy rápida es la acción antiinflamatoria. Entonces, ¿qué va a conseguir? Que los sacos alveolares se desinflamen inmediatamente y que luego comience a expectorar esta mucosidad. Entonces, la persona o el paciente va a comenzar a toser y a escupir una flema, que es lo que estaba en los sacos alveolares. La persona o lo escupe o se lo pasa. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Porque si se lo pasa, va al tracto digestivo y se elimina por vía natural. Y si le escupe, también, ¿no? Ya la está eliminando. Importante mencionar lo que mencionó la alumna Jennifer. El budesonida tiene el efecto que produce el salbutamol, pero este medicamento ya fue mejorado. Quiere decir que ya no es un producto adictivo. Por supuesto, el budesonida cuesta mucho más que el salbutamol o el Ventolin, pero no, ya no te tienes la necesidad, ¿no? E imperiosa de volver a usar el salbutamol. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que la vida media del salbutamol en el organismo es de 6 horas. Quiere decir que si tienes una bronquitis asmatiforme, una sibilancia, y te aplicas salbutamol, se te ve el efecto en 6 horas. A partir de 7, 8 horas, te vuelve la sibilancia. Entonces vas a sentir la necesidad imperiosa de volver a hacerte los puffs de spray. Pero eso no pasa con el budesonida, porque su vida media llega a ser de 24 horas. Entonces el paciente utiliza el budesonida, pero ya no tiene esa necesidad de volver a hacerse 2 puffs de acá 6 horas, a 8, 10, 12 o 15 horas. No, el tiempo de vida media de este medicamento es de 24 horas. Así que es una excelente elección. Y Adriana Abad menciona la beclometasona. Claro, que venía en la presentación de Beclotide. Beclotide o Becloasma, ¿no? Becloasma también se utilizaba mucho. Este medicamento tiene la propiedad de ser un preventivo, o sea, un medicamento preventivo en el caso de broncoespasmo. Quiere decir, nuevamente, se emplea o se receta el salbutamol cuando el proceso está activo, cuando el proceso de sibilancia está activo. Y el beclotide, el becloasma, todos estos tienen un componente preventivo. No funcionan cuando el paciente ya está con el silbido de pecho. No funciona el beclotide y el becloasma. No, funcionan de manera preventiva. Y se hizo con la finalidad de que el paciente no se aplique spray salbutamol de manera preventiva, porque veían que eso se utilizaba mucho. Entonces se creaba mayor adicción. Entonces se utilizaron estos otros medicamentos, ¿no? El compuesto era la beclometasona. Adriana Abad pregunta, ¿la budesonida es un medicamento de prevención? Funciona como ambos. Por eso que la beclometasona ya no se expende mucho. Ya casi no se expende. Era un medicamento muy empleado en los 90, en inicio de los 2000. Luego que salió la budesonida, se utiliza en el caso de crisis asmatiformes o broncoespasmos, bronquitis asmatiformes activas, pero también en el caso de los procesos no activos. Entonces funciona como un preventivo. Es muy importante. Entonces, en la vía inhalatoria tenemos 3 subgrupos. Tenemos el gas, que es el oxígeno, que se utiliza en el caso de la anestesia general. El sólido, que es pulverizado, es el caso del salbutamol. Y el líquido es el que se utiliza en las nebulizaciones. Cuando una persona llega al centro hospitalario con una crisis asmatiforme muy fuerte y que ya el spray ya no le hace efecto. Entonces ahí se tiene que usar nebulizado y
Este medicamento tiene una acción mucolítica, es un broncodilatador. Y si, por ejemplo, el paciente, y normalmente este tipo de nebulizaciones mucolíticas, quiere decir para eliminar el moco y que el paciente lo expectore, si esto ya no ejerce su acción, porque normalmente este nebulizado se mandaba, por ejemplo, demoraba aproximadamente 20 minutos o media hora, tenías que tener un intervalo de 20 minutos y te ponían otra sesión u otra dosis de este mucolítico. Hasta 5 sesiones te podían tener con intervalo de 20 a 30 minutos. Pero si veían que no mejoraba y el paciente seguía con la sibilancia, tenían ya que colocarle pues un medicamento intravenoso, generalmente un corticoide. Y la acción era rapidísima, ¿no? Y en los casos que los pacientes llegaban cianóticos, en esos casos ya se tenían que colocar, pues, cuando ya el paciente casi no puede respirar y llega a un color morado, violáceo, cianótico, se tiene que administrar epinefrina. Muy bien, aquí podemos apreciar que la vía respiratoria, la vía hacia los sacos alveolares, se llena de mucosidad. Y al llenarse de mucosidad, el aire no ingresa ni sale con facilidad, como debería ser de manera habitual. Por eso el aire emite un sonido porque pasa con dificultad, pasa con dificultad. Entonces, por eso se produce esa sibilancia. ¿Ya? Muy bien. Y justamente lo que les mencionaba, las nebulizaciones. Al igual que en la vía inhalatoria, los fármacos administrados mediante nebulización deben estar en forma de aerosoles, en pequeñas partículas, para alcanzar los pulmones. La nebulización requiere el uso de dispositivos especiales, generalmente sistemas de nebulización ultrasónicos o nebulización de chorro. Un uso adecuado de los dispositivos ayuda a maximizar la cantidad de fármaco liberada en los pulmones. Los medicamentos que se pueden administrar mediante nebulización son, por ejemplo, la trovamicina, que se utiliza en caso de fibrosis quística. La pentamidina se emplea en caso de neumonía causado por el Pneumocystis jirovecii. Y el más conocido es el salbutamol en caso de crisis asmatiformes. En los efectos secundarios pueden incluir aquellos que se producen cuando el fármaco se deposita directamente en los pulmones, como por ejemplo en el caso de la tos, sibilancia, dificultad para respirar e irritación pulmonar. Debido pues a la difusión del fármaco al medio ambiente que puede afectar a personas que no están en el tratamiento, ¿no? Y luego pues tenemos la vía cutánea. Los fármacos aplicados sobre la piel suelen emplearse por su efecto local y por ello se utilizan sobre todo para el tratamiento de trastornos cutáneos superficiales, como por ejemplo la psoriasis, el eczema, infecciones de piel, ya sean virales, bacterianas, micóticas, prurito y piel seca. El fármaco se mezcla con sustancias inactivas. Dependiendo de la consistencia de las sustancias, la fórmula puede ser en ungüento, en crema, en loción, solución, tanto en polvo como en gel. Les pregunto aquí, ¿qué medicamentos conocen ustedes que se apliquen por vía cutánea? A ver, los leo en el chat.
A ver, los leo. Muy bien, el diclofenaco, clotrimazol, betametasona. Muy bien, ¿no? En el caso de golpes, perfecto. En el caso, pues, de algún tipo de micosis, el clotrimazol, fluconazol, todos ellos, ¿no? Perfecto. Gentamicina también, por supuesto. El iridoid, claro, en el caso de moretones, perfecto. Y como indica, pues, Marisol, los bloqueadores también son un medicamento cutáneo, porque ahora hay bloqueadores que son recetados, son medicados, ¿no? Según los factores. También el multider, el iridoid, perfecto. Todos medicamentos en crema, ungüento, que se apliquen sobre la piel, justamente son los que estamos mencionando, ¿no? Los medicamentos por vía cutánea, por supuesto. Las cremas, pero las cremas medicadas, porque hay cremas que no tienen la absorción como una crema medicada, ¿no? Entonces, las cremas medicadas. Por ejemplo, estamos hablando de los bloqueadores. Hay algunos bloqueadores que sí, hacen las veces de medicamento. El Dencorub, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, y la vía transdérmica son algunos fármacos pues, que se suministran a todo el organismo a través de un parche sobre la piel, ¿no? Estos fármacos que a veces se mezclan con una sustancia química, como por ejemplo el alcohol, que va a intensificar la penetración a través de la piel, pasan justamente de la piel al torrente sanguíneo, pero sin necesidad de inyección. Con el parche, el fármaco puede suministrarse de forma paulatina y constante durante muchas horas o días, incluso más tiempo. Como resultado, los niveles en sangre de un fármaco pueden mantenerse relativamente constantes. Los fármacos son en especial útiles para medicamentos que el organismo elimina con rapidez y que por tanto deben ser administrados en otras formas para que se mantengan pues en el organismo, ¿no? Como corresponde. Algunos parches pueden irritar la piel de algunas personas. Por ejemplo, tenemos este tipo de parches para los pacientes que han dejado de fumar, para la nicotina, tenemos parches también para los dolores crónicos, tenemos parches también hormonales, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ha sido la clase número 5, la penúltima clase, y me parece, pues nuevamente les reitero que son un grupo muy activo, son un grupo que responde muy bien, que conocen bastante del tema y eso me agrada sobremanera. Entonces, conmigo será hasta la próxima sesión del día sábado. Y doy pase a la coordinadora. Ha sido un gusto brindarles la clase, alumnos. Le doy pase a la coordinadora. Muchas gracias, profesor. Gracias por la clase del día de hoy. Interesante como todas las clases. Muy bien, chicos. Lo que les había indicado